Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragoneir Silent God. Y hoy estamos aquí para ver cómo funciona el reinicio de temporada, que muchos me estáis preguntando si nos van a quitar los personajes, si se van a reiniciar al 1, si nos van a quitar los objetos. Bien, pues vamos a verlo, vamos a comprenderlo y os lo voy a ir explicando paso por paso para que quede todo detallado y sepamos cómo va a funcionar el próximo reinicio de temporada. Vale, si vamos aquí a la pantalla de Puerta del Caos, tenemos aquí restablecer reglas. Bueno, pues vamos a pinchar aquí y aquí viene toda la explicación. Vamos a ir leyendo y os voy a ir explicando. Puerta del Caos, que dura desde el 19 de septiembre hasta el 18 de diciembre. El 18 de diciembre es el último día de la temporada. Para ese día tenéis que haber pasado ya toda la campaña y haber conseguido todos los objetos y todos los personajes posibles para preparar la siguiente temporada. Instrucciones de reinicio. Bien, pues cuando empiece una temporada nueva, se reservará cierto contenido del juego. Puedes obtener mucho eco de la clepsidra en la exploración etérea. Todo eco de la clepsidra que hayas obtenido esta temporada se convertirá en corazón de arena puro, que podrá usarse para canjear recompensas especiales en la próxima temporada. A continuación se detallan las reglas específicas. Bien, vamos a ir viéndolo y lo vamos a ir comprendiendo. Por aquí tenemos reservado en parte. Se reservarán tus héroes desbloqueados, es decir, vais a mantener todos los héroes conseguidos hasta ahora, legendarios, épicos, inusuales, todos, su nivel de habilidad y de inspiración, y todos los héroes volverán al nivel 1. Es decir, se reservarán tus héroes y su nivel de habilidad, o sea, las habilidades las podéis gastar porque las vais a mantener, y de inspiración. Todos los héroes volverán al nivel 1, tendréis que volver a subirlos y al principio de temporada, eso es. Volver a subir, porque puede ser que queráis subir los que tenéis subidos ahora o los nuevos que estáis consiguiendo y que todavía no habéis subido, ¿de acuerdo? Eso está bastante bien, al final, como cualquier otro juego, como un Diablo o como Path of Exile o cualquier otro, pues se reinicia, se hace la temporada, pero tú mantienes lo que es los puntos gastados en tus habilidades. Eso está muy bien, porque si lo tienes maxeado no tienes que volver a maxearlo, ¿de acuerdo? De alguna manera no te quitan los pergaminos ya conseguidos, eso está bien. Sobre todo los legendarios, que cuesta más. Reservado en parte, los artefactos, ¿cómo funcionan? Pues se reservarán tus artefactos desbloqueados. Todos tus artefactos volverán al nivel 0 al principio de cada temporada. Es decir, todos los artefactos que vais a ir consiguiendo los vais a mantener. ¿Por qué? Porque los artefactos los conseguís con copias de invocaciones. Es decir, tú imagínate que has gastado dinero para hacer invocaciones. Sería muy injusto que te quiten los artefactos cuando has gastado dinero para hacer invocaciones y con esas invocaciones habéis obtenido los artefactos. Así que, chicos, los artefactos los vais a mantener. Evidentemente se resetea todo a 0, pero no pasa nada porque vais a poder volverlos a subir y los vais a tener, no os los van a quitar. Bien, más cositas. Reservado en parte. La esencia de creación, que es lo que nos sirve para subir los artefactos, se retendrá cierto porcentaje de la esencia de creación obtenida invocando con dados de Heliolita, tanto si se consume como si no. Además, se proporcionará esencia de la creación adicional en la siguiente temporada en función del progreso de la temporada actual, para que podáis, pues bueno, ir subiendo lo que son vuestros artefactos y demás. Más cosas. Convertido a basado en reglas. Al principio de una nueva temporada, en función de la cantidad total adquirida en la sesión anterior, se convertirá en corazón de arena puro, según las reglas que se detallan a continuación. Y estará disponible la tienda de temporada correspondiente. Podremos ir con ese corazón puro, de arena puro, a la tienda de temporada para ir a comprar invocaciones y demás. Ahora lo vamos a ver a continuación. Bien, bajamos para abajo y vemos reservado al completo. Se reservarán todos los corazones de arena puro. En la nueva temporada podrás canjear recompensas en la tienda de temporada de la categoría correspondiente. Y objetos pagados se reservarán hasta la siguiente sesión. Como no podría ser de otra manera, no te van a quitar las cosas que tú tengas o que hayas comprado. Los guibernales, no hace falta que los gastéis todos antes de la temporada. Cristales de dragón, dados de invocación, pergaminos de habilidades y cualquier tarjeta mensual sin consumir. Bien, vamos a ir por aquí y vamos a mirar muchas más cosas. Mundo. ¿Qué va a pasar en el mundo cuando se reinicie la temporada? Pues cuando se reinicie la temporada vamos a tener reservado al completo, se reservarán todos los avatares, marcos de avatares desbloqueados, todo lo que hayáis ya conseguido no os lo van a quitar, chicos. Muy importante esto que vamos a detallar a continuación, que es los puntos de habilidad obtenidos en la última temporada se pueden reasignar al comenzar la nueva temporada, que son el
psicomineral. ¿Qué es el psicomineral? Pues es lo que tiene vuestro trotamundos, que ahora vamos a ir a ver, porque esto de aquí está ligado con esto otro de aquí, que es la afinidad elemental. Las reglas de la afinidad elemental están sujetas a cambios periódicamente y se reiniciará por completo a nivel de afinidad. Es decir, se van a reiniciar los puntos de psicomineral, pero las afinidades también van a cambiar. ¿Y qué es esto? Bueno, pues vamos a salir de esta pantalla y lo vamos a ir a explicar. Vamos a venir por aquí y vamos a venir a nuestro... no, bueno, podemos ir a acceder más rápido si venimos por aquí. Vamos a ir por aquí y vamos aquí a psicomineral. Bueno, pues estos puntos de... todos estos puntitos que vais consiguiendo se van a reiniciar, pero es que van a cambiar también. Van a cambiar las afinidades, con lo cual esto va a cambiar. ¿Cómo van a cambiar las afinidades? Pues si vamos a afinidades y entramos dentro de un personaje, vamos aquí a héroe, venimos aquí, pulsamos sobre la afinidad. Vemos que ahora mismo tenemos estas afinidades, ¿no? Tenemos hielo con necrosis, fuego con veneno, etcétera. Bueno, pues esto va a ir cambiando. Es decir, que la próxima temporada necrosis puede estar ligada con fuego o puede estar con rayo. Entonces, esto al cambiar, también lo de psicomineral vamos a tener que... va a cambiar porque vamos a tener que cambiar lo que son las afinidades y las subidas de esas afinidades. Así que eso se refiere a estas cositas de aquí, tenerlo muy en cuenta, porque los equipos que tengáis ahora es probable que para la próxima temporada el meta cambie y os cambien lo que son los equipos y tengáis que buscar un nuevo meta o un nuevo equipo teniendo en cuenta lo que son las afinidades elementales, claro está. Bien, vamos a ir para atrás y vamos a continuar. Vamos a ir por aquí y nos vamos a ir a aquí y a reglas, donde estábamos. Bien, bajamos para abajo y continuamos. Vale, ¿qué más? Totalmente completado. Pues exploración de mundo. El mundo volverá a quedar cubierto por la niebla y deberás explorarlo de nuevo para desbloquear los puntos de teletransporte. Es decir, el mundo se resetea. Tenemos que volver a pasarnos toda la historia de nuevo. Que hay gente que dirá, vaya rollo, pero es que al final es la forma de jugar que tiene el juego. No hay otra, así que es necesario. Y aparte que tú ya en la primera temporada que has ido conociendo todo lo que tiene el juego, pues es un juego muy extenso, pues la verdad que lo vas a pasar bastante rápido y vas a saber qué hacer en cada momento. De hecho, subiremos una guía y haremos igual seguramente algún directo para ver cómo avanzar rápidamente. Bien, reglas de conversión del eco de la clepsidra. Cuando comienza una temporada, el eco de la clepsidra que se haya obtenido en la temporada anterior se convierte automáticamente en corazón de arena puro en una proporción de 100:1. Puedes reclamar recompensas de corazón de arena puro en la clepsidra del caos de la nueva temporada. En la tienda de la temporada puedes usar el corazón de arena puro para canjear distintas recompensas. El corazón de arena puro que no consumas se te reservará de manera permanente. Es decir, que vamos a poder cambiar en la tienda, lo veis aquí, por invocaciones, pergaminos, así que eso, chicos, está muy bien porque ya te da un pequeño burst al empezar la temporada en función de lo que tú hagas en esta temporada, si juegas más o menos o si consigues más o menos pues, el corazón de la clepsidra. Perdón, el corazón de arena puro. Bien, pues esto hasta aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Restablecimiento por tiempo limitado. Durante las primeras 144 horas de cada temporada puedes reiniciar los niveles de tus héroes y recuperar los recursos que hayas invertido. Ten en cuenta que los niveles de habilidad de los héroes no se pueden reiniciar. ¿Qué quiere decir? Pues como pasó cuando empezamos el juego, vamos a tener 144 horas donde vamos a poder reiniciar un personaje si no nos gusta o si lo subimos y lo probamos y vemos que no nos sirve nuestro equipo. Podemos reiniciarlo y solamente vamos a poder obtener toda la experiencia gastada. Pero si le subís las habilidades, chicos, no vais a poder reiniciar eso, así que los pergaminos es mejor que hasta que no tengáis claro si os vais a quedar con ese personaje o no, no los gastéis por lo que pueda pasar, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a tener esa opción durante vamos a ir jugando, vamos a ir subiendo personajes, seguramente que subáis personajes que os han tocado al final de temporada y no los hayáis probado, y si no os convence, los reiniciáis y podéis volver a subir el que ya teníais o otro cualquiera, ¿de acuerdo? Bien. Pues chicos, hasta aquí la explicación del reinicio de temporada. Yo creo que queda bastante claro. Si tenéis dudas, dejádmelo en los comentarios y lo iremos hablando. Pero creo que queda bastante detallado y bastante claro, explicado. Ya sabéis, recordar que es el 18 de diciembre cuando va a empezar la nueva temporada. Podéis ir, yo lo que os recomendaría es que os paséis el modo campaña, farmeéis héroes, artefactos, que
consigáis todo lo que podáis conseguir para empezar lo mejor posible la siguiente temporada. Esta yo me la he tomado así, me lo he tomado como una primera temporada de primera toma de contacto del juego, descubriendo las cosas, probando cositas y viendo cómo funciona todo, porque es un juego, como hemos dicho antes, muy extenso y que tiene muchas variantes y muchas cosas. Así que nada, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo. Ya sabéis, darle un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Dragonair Silent God. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.